Saludos desde Euronews, hoy viernes 22 de abril. Les presentamos las noticias más destacadas de este día y comenzamos con la guerra en Ucrania. Un mando militar de Rusia dice lo que Putin se calla y afirma que el Kremlin quiere tomar todo el sur de Ucrania, además de conquistar el Donbass. Moscú tendría como objetivo llegar hasta la región separatista moldava de Transnistria, tras conquistar Mariupol y Odesa. La ONU ve indicios de crímenes de guerra en Mariupol, donde han sido halladas varias fosas comunes de entre 3.000 y 9.000 cadáveres. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anuncia el envío de más armamento a Ucrania tras su encuentro con el presidente Zelensky en Kiev. Veremos otros aspectos del conflicto en Ucrania, como tomarse la guerra con serenidad y estoicismo, tal como hacen algunos profesores de filosofía ucranianos en las trincheras. Seguimos pendientes de las elecciones presidenciales en Francia y sobre qué harán los partidarios de Jean-Luc Mélenchon en la segunda vuelta, cuyo voto será decisivo el domingo. En Alemania ha sido acusado un sospechoso del asesinato de la niña Madeleine McCann, desaparecida hace 15 años en Portugal. Y en América Latina veremos que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, acusado de participar en el tráfico de más de 500 toneladas de cocaína. Les avanzamos que la escritora uruguaya Peri Rossi ha recibido el Premio Cervantes, uno de los galardones más importantes de la lengua española. El premio fue recogido en su nombre por la actriz argentina Cecilia Roth. Vamos ahora con los titulares. La exigua defensa de Mariupol resiste a pesar de la proclamación de victoria de Putin. Imágenes de satélite muestran 200 fosas comunes. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anuncia el envío de más armamento a Ucrania tras su encuentro con el presidente Zelensky en Kiev. Acusado en Alemania un sospechoso por la desaparición y el asesinato hace 15 años de la niña Madeleine McCann. Extraditado a Estados Unidos el expresidente de Honduras por narcotráfico, acusado de llevar al país norteamericano más de 500 toneladas de cocaína. Los europeos sufrieron el año pasado el verano más caluroso desde que hay registros, según el Servicio Europeo para el Control del Cambio Climático. No hay respiro para Mariupol. Tras casi 2 meses de invasión, el presidente Vladimir Putin anunciaba que su ejército ya controla toda la ciudad. Rusia ha presentado este vídeo como prueba, pero no es posible comprobar dónde se ha grabado. Estados Unidos mantiene, sin embargo, que la resistencia ucraniana sigue batiéndose en la acería de Azovstal. Otras imágenes de satélite publicadas más tarde muestran lo que serían más de 200 fosas comunes en las afueras. Las autoridades locales acusan a las fuerzas enemigas de haber enterrado hasta 9.000 civiles ucranianos en ellas. Desgraciadamente, Rusia ha rechazado la oferta de establecer una tregua de Pascua, lamentaba Volodymyr Zelensky. Esto demuestra muy bien cómo los dirigentes de este país se identifican con la fe cristiana, con una de sus más alegres e importantes fiestas. Pero nosotros tenemos esperanza, esperanza de paz, esperanza de que la vida conquistará la muerte. Este jueves, el presidente ucraniano pedía al FMI 7.000 millones de dólares al mes para la subsistencia de su economía, 2.000 millones más de lo que calculaban hasta ahora. Mientras Rusia aumenta su ofensiva en el Donbass, su gran objetivo al este del país. Kiev ha confirmado que decenas de localidades ya están bajo su control. En el norte, los bombardeos contra Kharkov mataron a al menos 2 personas este jueves, quemadas vivas en el interior de su coche. Con la llegada de la Semana Santa Ortodoxa, muchos refugiados ucranianos han tomado la temeraria decisión de volver a casa para pasarla con el resto de la familia. Como Elena, a punto de tomar un tren en la localidad polaca de Przemysl. Regreso porque los hombres que están allí necesitan ayuda y cocinaré para ellos. Creo que aún soy capaz de ayudar y por eso vuelvo a Kiev. En este centro de acogida hacen lo que pueden para persuadir a los refugiados de que no pongan sus vidas en peligro de esta manera.
No podemos forzar a nadie, pero a veces intentamos convencer a la gente de que espere un poco, especialmente a madres con niños pequeños. Aún es demasiado pronto. Pero la enorme preocupación por los suyos y el apego a la vida que han dejado atrás hace tan poco tiempo parecen pesar más que cualquier peligro. En Alemania, Julia teme por la seguridad de su madre. Tengo miedo porque nuestra región ahora está rodeada. Los rusos están en todos los alrededores de nuestra ciudad y mi madre está allí. Estoy muy preocupada por ella porque está sola. Pensé que la separación sería más fácil. Un 15% de los ya 7,7 millones de desplazados internos también planea retornar a sus casas en las próximas 2 semanas, según la Organización Internacional para las Migraciones. Más armas para Ucrania. Es el mensaje del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, al presidente Volodymyr Zelensky en Kiev. Sánchez y Frederiksen visitaron Borodianka, en el noroeste de Kiev, arrasada por las tropas rusas durante la ocupación en la que la población sufrió la represión de los invasores. Está claro que uno de los mensajes más importantes de Dinamarca hoy es que esperamos entregarle aún más armas a Ucrania porque es lo que más se necesita. Un buque de la Armada Española, el Isabel, ha zarpado hoy de Puerto Español con destino a Polonia cargado con 200 toneladas de munición moderna y todo el material. El barco lleva 30 camiones, varios vehículos especiales de transporte pesado y 10 vehículos pequeños cargados con el material militar que será trasladado a Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, además de donar dinero y material de guerra, prohibió atracar en su país a cualquier embarcación de bandera rusa o que esté vinculada a Rusia. Hoy anunció otros 800 millones de dólares para aumentar la capacidad de Ucrania para luchar en el este, en la región de Donbass. Este paquete incluye armas de artillería pesada, docenas de obuses y 144.000 suministros de munición para esos obuses. También incluye más drones tácticos. Alemania busca fórmulas vía terceros países para hacer frente a las demandas de carros de combate que pide urgentemente Kiev. Todo ello en medio de las críticas internas y externas al canciller Olaf Scholz por su gestión ante la guerra. Hasta la invasión rusa de Ucrania, Alexander dirigía un grupo de filosofía en Kiev. Participaba en debates sobre los filósofos alemanes y trabajaba en su tesis doctoral. Cuando los primeros cohetes rusos cayeron en Kiev, el joven filósofo empuñó una ametralladora. Con la formación militar básica de su servicio militar obligatorio hace 17 años, Alexander se enroló en una unidad de artillería en el frente. No intellectual freedom in No hay libertad intelectual en un país autoritario y yo no quiero ser un refugiado, quiero vivir en mi país, por eso lucho y estoy seguro de que toda la sociedad ucraniana lucha con nosotros, afirma. Alexander fue herido durante los bombardeos rusos. El joven filósofo está decidido a volver al frente cuando se le cure la pierna. Nosotros, los ucranianos, no estamos luchando solo por nuestro país estos días. Estamos luchando por toda la arquitectura política del siglo XXI. Otro filósofo ucraniano, Yuri, padre de 5 hijos y profesor, se convirtió en un francotirador del ejército. Según la ley ucraniana, los hombres con 3 hijos pueden quedarse en casa y cuidar de sus familias. Yuri se negó a hacerlo. Por razones de seguridad no nos envió un vídeo. Algunos de sus compañeros francotiradores que utilizaron sus teléfonos fueron detectados y abatidos por los rusos. ¿Qué harán los partidarios de Jean-Luc Mélenchon en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas? La respuesta será decisiva el domingo. En Seine-Saint-Denis, un departamento con renta media-baja en París, 1 de cada 2 electores votó al candidato de izquierdas que terminó tercero en la primera vuelta. Es una segunda vuelta que no esperábamos, que no queríamos. No soporto a ninguno de los dos, pero aún así voy a votar. Votaré a la opción menos mala. No voy a votar ni por la derecha ni por la extrema derecha. Según un reciente sondeo, más de un tercio de los votantes de Jean-Luc Mélenchon tiene intención de votar a Macron, pero casi la mitad se niega a tener que elegir. Éric Coquerel, diputado del partido de Mélenchon en Seine-Saint-Denis,
Explica la postura de su agrupación. Ya hacemos más de lo que nos corresponde al decir que ni un solo voto debe ir a Le Pen, al aconsejar a la gente que vaya a votar. A partir de ahí quizá le corresponda al señor Macron demostrar que Le Pen es peor que él. Mélenchon, a diferencia de varios candidatos derrotados, se negó a pedir el voto para Emmanuel Macron. Ha reunido en torno a su candidatura más de 7 millones de personas y su partido pretende capitalizarlo con vistas a las elecciones legislativas de junio. La construcción de una mayoría de Unión Popular, que incluiría a los partidos que no estuvieron con nosotros en las elecciones presidenciales y que podrían unirse a nuestra plataforma, es susceptible de seguir movilizando al electorado y, ¿por qué no?, de aumentarlo. Algunos expertos no creen en una perspectiva de cohabitación entre la izquierda y el futuro presidente, algo que podría pesar sobre él al final de las elecciones presidenciales. Las elecciones legislativas son tradicionalmente una validación del resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Pero eso puede tener un impacto en la movilización del electorado de Mélenchon para la segunda vuelta, empujándolo a no elegir o a votar en blanco o nulo. Las encuestas estiman que la participación estará en torno al 71%, ligeramente inferior a la de 2017. En la recta final de estas elecciones presidenciales, a partir de este viernes a medianoche, Francia entrará en un periodo de silencio electoral para dar a los votantes un día de calma antes de tomar su decisión el domingo. Ha acusado en Alemania un sospechoso por la desaparición y el asesinato de la niña Madeleine McCann. Hace más de 15 años que la pequeña estadounidense desapareció en el sur de Portugal, conmocionando a la comunidad internacional. El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada, cumple condena por violar a una mujer estadounidense de 72 años, también en Portugal, en 2005. 2 años después, la pequeña Madeleine desaparecería en Praia da Luz, donde sus padres pasaban unas vacaciones. Las autoridades alemanas aseguran desde 2020 tener pruebas del asesinato de la pequeña por un alemán, pederasta reincidente y de nombre Christian B., como principal sospechoso. Tras 14 meses de investigaciones en los que llegó a imputarse a los padres, el caso fue cerrado en 2008. El mismo se reabrió 5 años después y en 2020 la investigación se aceleró después de que la policía alemana presentara pruebas del asesinato de la pequeña. Guerra de las matrículas entre Kosovo y Serbia. Remontan las habituales tensiones entre Pristina y Belgrado. Serbia no reconoce la independencia de Kosovo. Los dos países de los Balcanes occidentales deben llegar a un acuerdo estos días sobre si mantener pegatines en las matrículas de los coches. Los dos países rechazan las matrículas del otro por los escudos. En octubre acordaron cubrir con pegatinas los emblemas nacionales en las matrículas. Esto significa que la solución que hay que alcanzar no puede ser una continuación de la situación existente. Las pegatinas no son nunca una solución permanente ni están en consonancia con las normas europeas, lo que significa que tenemos que llegar a una solución que mejore la situación actual. El 20 de septiembre del año pasado, el gobierno de Kosovo introdujo placas de prueba para los vehículos procedentes de Serbia. Los serbios levantaron barricadas durante 13 días y la situación volvió a la normalidad tras un acuerdo entre Belgrado y Pristina en Bruselas. Lo que ha ocurrido hasta ahora con las placas y las famosas pegatinas que cubren los símbolos de Serbia y Kosovo ha sido en todo caso una de las mejores soluciones que ha habido hasta el momento. Serbia no reconoce la bandera ni el escudo kosovar porque cree que podría ser un paso más hacia el reconocimiento de Kosovo como Estado independiente. La Unión Europea media en las negociaciones entre las dos partes. Extraditado a Estados Unidos por narcotráfico el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Según la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, Hernández ayudó a transportar desde 2004 más de 500 toneladas de cocaína al país norteamericano a través de Honduras, procedente de Colombia y Venezuela, entre otros países. Además de los cargos asociados al tráfico de drogas, se acusa al exmandatario de usar sobornos de grandes narcotraficantes como el Chapo para financiar las campañas de las elecciones en las que concurrió. A cambio, los narcotraficantes en Honduras podían actuar con total impunidad. Sabemos que Hernández corrompió las instituciones públicas en el país, incluidas partes de la Policía Nacional, el Ejército o el Congreso. Hernández se enfrenta a 3 cargos que podrían costarle una cadena perpetua. El expresidente habría recibido millones de dólares de múltiples organizaciones criminales, un dinero con el que podría haber costeado sus campañas políticas y cometido fraude electoral. Y según la Fiscalía estadounidense, sumido al país en una espiral de violencia debida al tráfico de drogas.
y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. Hernández fue detenido el 15 de febrero en su residencia de Tegucigalpa, un día después de que Washington solicitase su arresto provisional. De Ecuador al mundo, cocaína por toneladas. Camuflada en contenedores de bananas, té o chocolate, las mafias exportan la cocaína hacia Europa y Estados Unidos en contenedores. El puerto de Guayaquil es hoy el principal centro logístico para la cocaína que va a Europa y al resto del mundo, según la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos. Y va a más, nos explica el jefe de la Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional de Ecuador, Richard Riera. En el primer trimestre del año 2021, 12.4 toneladas y en lo que va del año 2022, vamos 15.8 toneladas. Hay una tendencia al alza, lo cual se ha evidenciado en este año. En los alrededores del puerto, los traficantes envían mensajes de terror con cuerpos decapitados y colgados de puentes. Las cárceles hacinadas se desangran en brutales masacres que desde febrero de 2021 han dejado 232 muertos solo en Guayaquil. La droga va camuflada y resulta imposible revisar 2,5 millones de contenedores al año. Los empresarios se ven obligados a invertir en seguridad para evitar que les introduzcan droga y las autoridades les bloqueen la mercancía, como explica el director de la Asociación de Exportadores de Banana, Richard Salazar. En promedio, más o menos, nosotros gastamos $200 por contenedor en diferentes sistemas de trazabilidad, monitoreo de los contenedores, de los camiones, etcétera, etcétera. Incluso algunos escaneos portátiles de los contenedores vacíos, posterior revisión ya con carga, con perros, etcétera. Ecuador decomisó en 2021 el récord de 210 toneladas de cocaína. El polvo blanco cruza fronteras hasta llegar a Guayaquil para su envío a Estados Unidos y Europa, donde ha crecido la demanda. El 34% de las incautaciones tienen como destino el mercado europeo y el 11% el estadounidense. La disputa de aguas territoriales entre Colombia y Nicaragua sube de tono tras el nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia. El Tribunal de la ONU sentenciaba este jueves que Colombia violaba la soberanía y jurisdicción nicaragüense del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses y ha ordenado que cesen de forma inmediata. Desde la isla de San Andrés, el presidente colombiano Iván Duque respondía que su gobierno no permitirá que Nicaragua limite los derechos de su país ni de la comunidad raizal. Los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y que han tenido históricamente y que además están en el mar territorial colombiano y en la zona económica exclusiva de nuestro país, tal y como lo ha venido haciendo históricamente. Duque ha anunciado que continuarán la protección del medio ambiente y la lucha contra el tráfico de drogas, uno de los argumentos de su país para patrullar la zona. La Armada Nacional podrá continuar haciendo presencia y ejerce el derecho a la libre navegación y sobrevuelo en el área. Esto es algo fundamental. En ningún caso la presencia de la Armada es amenaza del uso de la fuerza como lo pretendió Nicaragua desde el inicio del proceso. Su homólogo nicaragüense Daniel Ortega considera su reacción como un insulto y una agresión contra su país. Una sentencia clara, irrebatible, una sentencia demoledora. Y mientras tanto la reacción hoy del presidente de Colombia fue, en lugar de decir vamos a acatar, que no han querido acatar el fallo, la sentencia de la Corte, lo que hizo fue insultar, agredir a Nicaragua. Nosotros esperamos que las palabras, las expresiones del presidente de Colombia se queden en palabras.
La Corte de la ONU ratifica así su sentencia de 2012 por la que Colombia mantenía su soberanía sobre el archipiélago y conservaba las 12 millas náuticas que lo rodean, pero perdía ante Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar. Las calles de Río de Janeiro se han vuelto a llenar de tambores, disfraces y color en una nueva edición de su carnaval pospuesta en febrero por el alarmante aumento de contagios de COVID. En esta ocasión se esperan menos participantes que en su última celebración en 2020, antes de que la pandemia llegara a Brasil, cuando unos 7 millones de personas participaron en estos icónicos festejos. Los europeos sufrieron el año pasado el verano más caluroso desde que hay registros. Las altas temperaturas estuvieron relacionadas con incendios forestales e inundaciones que afectaron a todo el continente. Una ola de calor especialmente intensa en el Mediterráneo contribuyó a provocar graves incendios forestales que quemaron más de 800.000 hectáreas en países como Grecia, Turquía e Italia. Las temperaturas estivales superaron en aproximadamente 1 grado la media de las últimas 3 décadas. Pero no solo eso, según el Servicio Europeo para el Control del Cambio Climático, las temperaturas en todo el mundo han subido significativamente desde la era preindustrial. Hemos vivido los 7 años más cálidos desde que hay informes. El documento publicado anualmente por Copérnico coincide este año con el Día de la Tierra y se basa en observaciones por satélite, mediciones in situ y modelos informáticos para ofrecer una actualización del estado del clima en el continente. Ya nos despedimos, feliz fin de semana y gracias por seguir con nosotros toda la información europea e internacional. Les dejamos con nuestro No Comment del día con un tamborilero tradicional que recorre las calles de Idlib en el noroeste de Siria. الله يرحم بطاطك يا رب تفضل والمسحور دلع صار دلع ابو حاتم صرت يا اخي خذي وجبه السحور من هنا يلا السلام عليكم كل عام وانتم بخير خير رمضان كريم عمي ابو سمعه الله يسلمك اجا رمضان يزوركم يا نايم وحد الدايم